¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, soy Gerardo Said, me da muchísimo gusto saludarles. Son las 10:09 y estoy muy bien acompañado esta mañana, esta segunda semana del año, Sí. iniciando todo lo que va con Laurita Calderón. Buenos días, ¿cómo Buenos estás? días, Gerardo. Muy contenta de estar aquí contigo y con ustedes. Gracias, ella pues ya tiene estudios de doctorado en todos los temas relacionados con el comportamiento humano, como detonar una mejora en nuestra calidad de vida. Y bueno, solamente le voy a dar unos datos acerca de Laura. Bueno, ella es psicoterapeuta especializada en manejo del enojo y la vergüenza. Además es investigadora de temas psicosociales en ámbitos relacionados con la educación. Además es autor de 9 textos, entre ellos un manual de enojo y memoria bilingüe de una conferencia sobre trabajo con familia y comunidades marginales, muy importante todo esto. Ella acaba recién de abrir sus maletas, estuvo en Canadá. ¿Cuántos años te aventaste Estuve en allá? Canadá, estuve en Canadá desde el 2008, pero tengo fuera desde el 2004, que fue cuando me fui a Australia a hacer el doctorado. Entonces tengo 8 años y medio fuera de México. Estoy contentísima Pues, de estar de vuelta. ahora sí que Sí. bienvenida a México. Muchísimas gracias. O Mexique de Au nuevo, Mexique, ¿no? oui, sí. Además de vivir en Australia, donde hace un doctorado en antropología cultural, que es muy interesante, de esto de Sí. la función de sustento de las culturas originarias hacia toda una estructura de pensamiento y de sentimiento, cómo se estructura la psique de un pueblo, ¿verdad? Sí. Bien interesante cómo Sí, está totalmente. sustentado en estos pues arraigos ancestrales, cada una de Sí, las culturas del mundo, ¿no? y las dificultades cuando no hay un lugar, digamos, dentro de la formación del nuevo Estado Sí. para un lugar de respeto, de reconocimiento para justamente esas culturas, esas formas de vida, estas formas de estar en el mundo y el impacto que esto tiene en términos de la formación de la identidad nacional. Y parte de lo que a mí me interesaba ver es cuál es el impacto que tiene eso en nosotros como Claro, porque individualmente nos como deja familias. huellas muy favorables y positivamente luminosas, Ujú. pero otras huellas que nos dejan zonas oscuras, ¿no? Exactamente, ¿no? Las dos. Sí, No es exacto. todo malo, No para nada, tampoco al todo revés. bueno. Sí, claro. Ahora, el punto para mí es que cuando no hay un reconocimiento y no hay un espacio para justamente tener este tipo de conversaciones a nivel social, a nivel colectivo, Sí. ¿no? El impacto es verdaderamente importante y negativo porque nos relega todo lo positivo a las sombras también. Y es todo un proceso de ir como redescubriendo eso, que es algo que ha ido Es sucediendo a lo una largo de muchos años. deconfiguración completamente, ¿no? Sí, y la necesidad de una reconfiguración a partir de ese reconocimiento y de ver, bueno, ¿qué pasó que nosotros pusimos en las sombras nuestra parte indígena por tantos años, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo es que eso sucedió? ¿Qué de aquello ¿Qué sigue ocurre? presente el día de hoy en la forma en la que nos seguimos llevando los mexicanos? A Que esto tú le obviamente, llamas sanación social. Me gusta mucho ese sí, término. sí, porque ¿Cómo funcionar bien a nivel colectivo? Exactamente, y es visto desde la dimensión emocional, porque a fin de cuentas, emocionalmente no solamente somos individuos, somos miembros de grupos, somos miembros de una familia, somos miembros de un grupo social, vivimos en una cierta ciudad, Si no tenemos una perdemos comunidad. las características muy típicas de cada grupo. Exacto, y al mismo tiempo también somos individuos, también tenemos nuestras propias características únicas. Entonces, todo un juego, me Huellas. explico, Ujú. y es muy Es interesante. fascinante Es ese marco, fascinante, es ¿verdad? fascinante. ¿No? Y por eso me fui a Australia porque ahí encontré yo a un profesor que está trabajando con teorías del caos y la complejidad Sí. para estudiar fenómenos sociales muy complejos. Sí. Esa fue la razón por la que me fui para allá, porque obviamente necesitaba alguien que me guiara con todo esto, ¿no? Sí, claro que sí. Sí. Bueno, lo primero sería felicitarte porque Gracias. hemos venido atravesando en México una zona de poco desarrollo con un peso intelectual. Hay muy pocos científicos, al menos estudiosos de los temas, como tú te has dedicado tantos años, para estudiar con detalle las capas de cómo son nuestros referentes y que no son inventados, sino No. que están sustentados realmente en un estudio del comportamiento.
para quitarnos este sesgo que tenemos en México de estar improvisando, ¿no? Yo siento que es muy importante que personas como tú dediquen tiempo a abrir un marco de observación, de análisis y regalarnos arquitecturas, que al final una arquitectura se convierte en una metodología, y es justamente de lo que adolecemos en Latinoamérica, de ir desarrollando marcos conceptuales y métodos que nos permiten, primero, identificar problemas y después plantear posibles marcos de trabajo para mejorar condiciones. Ahí tienes como el círculo se puede cerrar, y después con una evaluación de, bueno, antes estaba así y después qué ocurrió. En ese sentido, a nivel terapéutico, ¿cuál para ti es una escuela que vale la pena retomar y que de hecho me comentabas ahí en pasillos que pues están preparando ya una herencia de un gran teórico? ¿Y cómo esto lo vas a poner en práctica aquí en México? ¿De quién se trata? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es el valor agregado que aporta esta escuela en diferencia a otras? Porque hay muchas en la psicología hoy. ¿No? Sí, y digo, sin restarle valor a otro tipo de enfoques también. Claro. El trabajo que yo sigo es la línea de un hombre que se llama Robert Augustus Masters. Robert él es originalmente canadiense, y él tiene muchísimos años de trabajo de psicoterapia, pero no solamente eso, él también en algún momento tuvo como un gran grupo de gente que lo seguía más bien por su parte espiritual. Él también ha sido un maestro espiritual. ¿Basado más bien en enseñanzas de qué tipo? ¿Budistas? ¿Sabes qué? Yo creo que una universales, mezcla. Más bien como gran humanista. Como gran humanista y como un practicante asiduo y muy profundo de meditación de muy diferentes tipos. O sea, Robert ha hecho un camino muy largo donde ha incursionado por un montón de lugares diferentes. Y en su caminar también ha ido incorporando, él se dio cuenta como muchas veces la gente que está buscando un desarrollo espiritual lo hace por tratar de evadir el dolor. Fíjate qué interesante. Estamos teniendo de alguna manera un mecanismo de ocultamiento como una defensa. Totalmente. De algo que nos duele y que no sabemos cómo resolverlo. Y sobre todo, cómo manejarlo. El simplemente estar con el dolor, Gerardo, a veces cuesta muchísimo. Y sobre todo, cuando uno ha pasado por cosas que lo sobrepasaron, sí, ¿no? Son extraordinariamente dolorosas. Entonces, sobre todo cuando uno es niño, cuando uno es chiquito, no tiene uno todavía las capacidades para poder manejar eso. Entonces, ¿qué hace uno? Ve cómo le hace, pero trata de salirse de esa experiencia. Y entre comillas, salirse de esa experiencia se vuelve para muchas personas una puerta a la espiritualidad. ¿Por qué? Porque mucha gente termina disociándose, es decir, como dejando su cuerpo allá bajito y yo me subo acá a este espacio. ¿Sabes qué ha pasado con lo que ha venido ocurriendo en estos últimos 5 años, del 2012 y el spiritual business? Que los grupos, los individuos que aparentemente tienen una oferta para otorgarles a las personas que están en búsqueda una solución, se convierten en refugios. Exacto. Y se convierten en, ¿cómo se dice en Hacienda cuando tú eres un evasor? Sí, en un paraíso fiscal. Exactamente. Sería un paraíso de la conciencia, porque no te resuelven, te encapsulan, pero no te ayudan a manejar tu realidad. Exactamente. Y esto es tremendo porque te otorgan en venta tickets de fines de semana de siéntase mejor y transfórmese, y lo que en realidad están haciendo es encapsularte de mejor forma. Exactamente. Y esto es tremendo, ¿eh? Sí, y digo, la verdad... Falsos gurús. Exactamente, y parte del problema es que de alguna forma, entre comillas, funciona bien, porque si tú lo comparas... Muy temporal. Y al mismo tiempo, aparentemente es benéfico. Por un lado... Me siento bien. Sí, ¿no? Y pues se siente muy rico sentirse bien en ese sentido. Pero el problema es que estás como simplemente sentado en tu dolor, sin integrarlo, sin resolverlo. El dolor no se va, se queda ahí. El miedo no se va. Estás sentado en un paquete de dolor. Exactamente. Pero no está abierto. No, y tú no lo sientes, entonces... Y es como una maleta que traes ahí. Exactamente, se vuelve un lastre. Y además te impide, esta es la parte que la mayor parte de la gente no ve, Gerardo.
te impide vivir realmente de forma plena, te impide amar de forma plena, te impide realizarte de forma plena, te impide desarrollar tus relaciones funcionalmente. Exactamente, ¿no? Y eso es lo que te remite después en depresión, exacto, en las farmacodependencias, exactamente, o en las dependencias de todo tipo, que no solamente claro, son sustancias. No, son conductas, es el irme a comprar son las cosas, manías. es exactamente el comer demasiado o no comer, el pasarme en el gimnasio, el querer ser la mejor y con un perfeccionismo a ultranza, ¿me explico? Sí. Y todas esas son formas de tapar lo que está detrás. Cargado de un desorden. Sí, de un desorden. Y hablando en términos emocionales, para mí la fuente fundamental, la nuez, es la vergüenza tóxica, es sentir que hay algo que está mal en mí y estar tratando de cubrirlo con ser bueno, con ser exitoso, con estar bonito, ¿me explico? Bueno, esto que acaba de decir Laura me parece fascinante, vergüenza tóxica. Yo creo que va a ser algo que vamos a estarle dando vueltas aquí los programas. Ojalá, yo te invitaría los lunes a que, si tú tienes tiempo en tu agenda, te vinieras a ir aplicando estos términos para compartirlos con nuestros amigos y hacer de Conciencia Planetaria, pues obviamente, pues un espacio para aprender juntos. Sí, claro, con muchísimo gusto. Hace 2 semanas que estuviste al aire vía Skype, que te agradecemos luego de recién desempaquetada, yo le decía a Laura, oye, vente vía Skype, y me dice, vámonos. Es algo que celebro de Laurita, su empeño en todo lo que hace. Pero vamos revisando, como hace 2 semanas, vergüenza. ¿Qué es la bendita vergüenza y para qué nos sirve? Mira, es muy buena pregunta. Mucha gente piensa, si se siente tan feo, como ¿para qué queremos la vergüenza? No es pena. No, fíjate, es diferente. Las palabras que designan las emociones no son iguales en todas las lenguas e incluso el mismo, por ejemplo, dentro del español. Decir pena, por un lado, sí está vinculada a la vergüenza, pero es como más suave, ¿no? Ay, me dio pena que... Sí, la vergüenza ya es más estructura, ¿no? Sí, no, y es mucho más pesada. O sea, en la vergüenza hay un juicio acerca de lo que yo hice. Haz de cuenta, de entrada te diré, habría 2 tipos de vergüenza. La vergüenza sana y la vergüenza tóxica. Ahora, antes de entrar en este tema, me gustaría simplemente dar un pasito atrás y hablar primero de un marco para ver las emociones. Venga. Tanto como para saber cómo funcionamos. Sí, exactamente. Como yo veo las emociones, es un sistema de navegación, es decir, un sistema de información. Es un radar de percepciones. Exactamente, pero no nada más de percepciones, sino también de interpretaciones. ¿Cómo estoy entendiendo yo lo que me está pasando? ¿Cómo estoy entendiendo yo? Interpreto. Exactamente. Y a partir de eso, hay una reacción que está vinculada con mi experiencia física corporal, con la parte emocional, una con lectura la parte química sustentada en los bioquímicos. Exactamente, que además tiene componentes emocionales y componentes cognitivos, ¿no? O sea, yo estoy dándole sentido a las cosas y viene también con una especie de impulso. Entonces, mucha gente se queda simplemente con el impulso, ¿no? Y, por ejemplo, los que somos muy enojones, nos pasa, ¡ay! Entonces luego sale el cambio en el tono de voz, el cambio en la actitud hacia las personas. Es un efecto muy reactivo, exactamente, muy colérico. Exactamente. Y eso sucede cuando mi forma de relacionarme con mis emociones no es están ahí para darme información, que yo reflexione sobre esta información y entonces tranquilamente decida qué hago, ¿no? Entonces, ahora esto no es un medio, sino que es como una cancha que no te deja ver más allá. Exactamente, cuando me identifico con la emoción. El punto, y ese es parte del trabajo que yo hago, el ayudar a la gente a desarrollar una capacidad. Un entrenamiento, realmente es un entrenamiento. Es un entrenamiento mental y emocional de aprender a observar mis emociones. Psicocorporal. Exactamente. Y a partir de eso, entonces decidir, a ver, ¿qué necesito hacer yo con esto, no? Entonces... Primero observar, porque si ni siquiera nos damos cuenta cómo estamos ni qué estamos sintiendo, claro, ¿no? O sea, ya es la reacción y ni me enteré siquiera qué pasó. Fíjate que yo durante estos años he venido diciendo, y ahora te lo comparto, qué importante es desarrollar una escuela de emociones. Sí, totalmente. Es un piso de disciplinas que está
organizado de tal forma que así como generamos la cultura del deporte en las escuelas, la cultura de las emociones, la cultura de las emociones, sí, exactamente, y sería realmente una enorme aportación. Totalmente de acuerdo. Peguen oreja a los metodólogos de la educación, por favor. En este momento estamos pasando un tip muy importante, mega tip importante, muy importante, incorporar los programas de estudio desde la secundaria y la preparatoria. Una materia, ahí te va cómo se puede llamar. Peguen atención, por favor, se llama inteligencia emocional. ¿Te gusta? Sí, me gusta, me encanta la idea. ¿Qué harías ahí? Totalmente de acuerdo. Mira, yo empezaría por crear justamente un poco de lo que hablaba, ¿no? Esta comprensión de que las emociones es algo con lo que nos podemos relacionar y que nos podemos volver más hábiles en nuestro manejo de las emociones, y al mismo tiempo que dar información, también enseñar a través de ejercicios, ¿no? Vivencialmente, conectados con el cuerpo, a enseñar a los niños psicocorporales. Exactamente, a relacionarse con lo que sientes. Ahora, me parece fundamental también decir que habría también que entrenar a los papás. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos... Pues sí, los niños en la escuela pueden estar manejando sus emociones, pero si llegan a la casa y están en bolsas de confrontación, o en bolsas de conflicto, o bolsas de crisis, donde no les permiten a los niños sentir, sino de qué pasa, o sea, no tienes de qué estar enojado, no tienes de qué sentir miedo, o sea, cállate, no, exactamente, no llores, eres hombre. Si no, te voy a dar algo por lo que realmente vaya a ser. Te voy a dar una nalgada, exactamente, entonces, cállate. ¿Qué es lo que aprendemos? A que no está bien que sintamos y empezamos a guardar nuestras emociones. Bueno, lo que acabas de evocar es importantísimo, porque este asunto de escuela para padres podría tener una dimensión completamente práctica, porque no se trata de las nomenclaturas cognitivas, de los marcos teóricos en donde la relación padre, eso no sirve para nada. Mira, el entrenamiento debe ser muy integral. Esa es la cosa. Yo creo que no es que necesariamente nos sirva para nada, pero no es suficiente, Gerardo. Creo que eso es lo que estás apuntando. O sea, el tener información en mi cabecita, o sea, todos sabemos que es bueno comer bien, es bueno hacer ejercicio, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros realmente llevamos eso a cabo? Es decir, la información en mi cabeza no va a ser lo que me va a permitir resolver las cosas al nivel que necesito resolverlas. Lo que me va a hacer la diferencia es la práctica. ¿Sí? Que al final se vuelve otra vez un entrenamiento. Exactamente. Y en la familia es un entrenamiento de grupo, lo quieras o no. Totalmente. La familia es un grupo. Exactamente. Pero sabes que lo tenemos capturado los padres y las madres. Sí. Porque parece ser que fuesen como nuestros materiales, las personas. Sí. Nuestras cosas. Sí. Entonces los usamos. Sí. Usamos los hijos, usamos a la esposa, o la esposa usa al marido, el marido usa a la esposa, y es una serie ahí de controles tremendos. Sí, y es cuando nos identificamos nosotros con las personas, y en lugar de mantener yo mi límite personal aquí y reconocerle su límite personal al que tengo enfrente, que tiene derecho a su propia vida, sus propias emociones, sus propias decisiones, lo que hago es como... colapsarle su límite y expandir el mío para incorporar al otro, ¿me explico? Y te la vendo de otra manera. Sí, exactamente. Qué importante eres, pero Exactamente, pero tienes que hacer lo que yo diga para que yo me sienta bien, y esa es tu función en la vida. Wow. ¿Me explico? A ver, ¿y esto no es la estructura de la sociedad también, igualito? Sí. Es una dimensión social de lo que pasa en el grupo de la familia. Exactamente. Wow. Entonces, esa es la otra cosa que para mí fue así como... Por eso estamos jodidos. Sí. Y el punto para mí es, todo lo que está sucediendo allá afuera a nivel social también tiene una correlación aquí. Una connotación individual. Y no solamente una connotación, sino también literalmente una correlación, es decir, lo que está pasando afuera, los conflictos que estoy viendo allá afuera, los vivo yo también, o sea, socialmente, los vivo yo interiormente en mi individualidad, pero también viceversa, es decir, lo que yo viva aquí adentro se va a manifestar también allá afuera. Entonces, para mí, el trabajo que yo hice para mi doctorado fue asumirme a mí misma como un fractal de México y pedirle a las gentes que participaron conmigo que también se pusieran a buscar en su interior esas mismas confrontaciones, y para cada uno de nosotros había un sesgo distinto. Un referente diferente. Exactamente, y una experiencia diferente de estos conflictos, ¿no? Había
conflictos que yo tenía, que otras personas igual no tenían, pero tenían otros diferentes. Tenían otros rasgos. Exactamente, entonces fue... Otros mecanismos no resueltos. Exactamente, ¿no? Entonces, al juntarnos todos, pudimos de alguna forma ver cómo había un reflejo de lo que estaba pasando en México, en nosotros, en nuestra experiencia individual, que al compartirla pudimos también generar un espacio diferente de conexión, de convivencia, donde podíamos reconocer patrones que heredamos, que están presentes en nosotros, pero que al hacernos conscientes y tomar responsabilidad de ellos, los pudimos poner al lado y abrir un espacio de decir, a ver, tú que vives en la Sierra de Juárez de Oaxaca, yo que vengo de la Ciudad de México, yo no sé quién eres, o sea, tú podrás ser, no, porque trabajé con un grupo de comunidades zapotecas de la Sierra Norte de Oaxaca, a las cuales estoy profundamente agradecida por el espacio y la generosidad inmensa que tuvieron de abrirme sus puertas y sus rasgos corazones. Maravillosos que tienen los indígenas. De veras, entonces, sí. Y, los pueblos originarios. Y yo como llegué fue diciendo, ¿saben qué? Yo no sé quiénes son ustedes. A mí me heredaron un montón de ideas que no me dan una visión positiva de quiénes son ustedes. Yo reconozco que esas son ideas que recibí, que no tienen ningún sustento en mi experiencia de vida personal. Entonces lo que yo vengo buscando es un espacio donde juntos podamos reconocernos, es decir... Y simplemente partir quiénes somos. Exactamente. Porque lo demás es un montón de creencias. Exactamente, entonces... Creencias sobre Dios, creencias sobre el universo, creencias sobre creencias, es una madeja en la que vamos habitando, pero que es artificial. Exacto, y la otra cosa que tiene esa madeja artificial es que, o sea, son estereotipos que lo que crean es barreras, exacto, y barreras entre unos y otros, ¿no? Entonces mi intención era poner eso de lado, decir, a ver, yo no sé quiénes son ustedes, ¿sí? Lo único que sé es que como mexicana estoy enfrentando una cierta problemática que me imagino ustedes también enfrentan. ¿Qué les parece que nos juntemos nuestros recursos y que ustedes desde su perspectiva, como gentes que son de la Sierra Zapoteca y yo como mujer mestiza urbana. Que soy urbana, juntemos nuestros recursos, compartámoslo y veamos qué surge de este diálogo, de esta convivencia? Y para mí fue una experiencia profundamente transformadora. ¿Sabes qué fue el shock más grande para mí, Gerardo? Venga. Que no había una gran diferencia. Por supuesto que finalmente somos seres humanos. Exacto. Y tenemos los mismos mecanismos biológicos, tenemos los mismos mecanismos estructurales en donde se sustentan las percepciones que al momento de elaborarse se convierten en emociones y cuando se conservan generan conceptos, que es el edificio de nuestra psique. Sí, exactamente. Entonces estos rasgos me parecen muy importantes, pero vamos a ir a una pausa. Y quédese con nosotros, está Laura Calderón de la Barca, experta en el tema de cómo construir nuestra mente desde el punto de vista del bienestar, desde el buen funcionamiento. Y vamos a regresar con analizar precisamente este ámbito que tú decías después de esta pausa: vergüenza sana, vergüenza tóxica. Cuando la misma vergüenza se vuelve en nuestra contra. Exacto. O cuando es un mecanismo que nos permite marcar límites. Le doy los teléfonos aquí en el estudio para que se comunique con nosotros: 47 52 28 48. Llámenos, denos su opinión, participe con nosotros. Y aprovecho para saludar estos dos mensajes que amanecimos en el chat con ellos. Alberto, saludos y felicidades para todos ustedes en este año desde Chile, con cariño. Gracias, Alberto. Ayer dejamos de ver la página precisamente como a las 8. Y hoy a las 2 de la mañana, Gustavo Ferrer, desvelado, pues esto nos gusta mucho, a lo mejor ni tan desvelado, estaba en otro lugar del mundo, en español. Saludo con gran cariño a mi amigo periodista Luis Ramírez y al señor Said por la plática interesante de gran contenido humano este fin de semana. Feliz 2013. Gracias, Gustavo. Pues sí, estuvo Luis Ramírez Reyes con su programa Operación Contacto este fin de semana y me invitó a el primer programa del año.
Y él me hizo una entrevista a Rafa al revés. Mira, qué bien, sí. Entonces hablé yo de los modelos que sustentaban mis inquietudes en mi mocedad, cuando era yo joven, y cómo se vino construyendo esta necesidad de crear un sistema de comunicación, y fue interesante, vale la pena que lo escuchen. Está en Operación Contacto el sábado, búsquenlo, es sábado 6 y vale la pena que sábado 5, y vale la pena que escuchen esa entrevista, porque Luisito hizo un muy buen trabajo periodístico sacándome cosas ahí de la nuez. Sí. Son las 10:34, vamos a ir a una pequeña pausa, no se vaya, esto es Conciencia Planetaria, regresamos con Laura Calderón. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Bien, ya estamos de regreso, son las 10:35. Hemos venido platicando sobre la vergüenza, sobre nuestras emociones y mecanismos, y un poco de la necesidad que dentro de las áreas pedagógicas y las políticas públicas de la educación en México vendría muy bien el desarrollar una materia de inteligencia emocional, ¿verdad? Totalmente. Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Importantísimo, yo diría fundamental. Yo estoy convencido que si esta materia se inserta, avanzaríamos 20 años. Muchísimo. 20 años en términos de mejorar nuestros patrones y, como tú bien dices, trayendo a la familia a una parte de la materia, ¿no? Totalmente. Y que el maestro obviamente fue un psicólogo. O por lo menos, y además un entrenado, maestros, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir. Yo creo que también es fundamental el darle a los maestros el apoyo de tener este las guías didácticas. Sí, y no solamente eso, que ellos conozcan sus propias emociones. O sea, tenemos que empezar. Yo no puedo llevar a alguien a donde yo no he ido, ¿sí? Claro. Entonces, si yo necesito aprender a manejar yo bien mis emociones para poder enseñar a otros a hacer eso. Tengo que tener mi entrenamiento. Sí, entonces eso es fundamental. ¿Cómo convoco a bailar y no sé el pasito, no? Exactamente, ¿no? Si yo no me sé el baile, pues ¿cómo te lo enseño? ¿No? Bueno, pues ahí está la nota. Vamos a seguir insistiendo en esto para los políticos y diputados, que en lugar de que se dediquen a cobrar sus dietas, sobre todo dentro de esta reforma de educación, pues ahí está la nota. Si lo escucharon y si no, se lo volvemos a explicar, muchas veces, no tenemos prisa aquí en Planeta 23. Sí. Vergüenza tóxica. Y vergüenza sana. Vergüenza sana. ¿De qué va? Mira, dentro de este sistema de navegación que son las emociones, cada emoción tiene una función. La función de la vergüenza es ser la guardiana de nuestra integridad, es decir, ¿a qué me refiero con esto? ¿Es Pepe Grillo? Es Pepe Grillo, ¿sí? Del cuento de Pinocho. Del cuento de Pinocho, Pepe Grillo. Haz de cuenta, cuando yo hago algo que va en contra de mis valores, o en contra de alguien que yo quiero, en contra de algo que a mí me importa, ¿sí? La vergüenza sana surge para decirme, Laura, la regaste, lástimas a esta persona, o hiciste algo que no estuvo bien. Es importante que te disculpes, que corrijas lo que sucedió, en otras palabras, que repares esta relación. Incluso no se da vuelta a la página, ahí está. Sí. Mientras no me hago cargo de esta, se resuelve. Es lo que dice que nos remuerde la conciencia, es a través de la vergüenza, el remordimiento. El próximo lunes, si estás de acuerdo, abrimos aquí un parteaguas para irnos revisando. De veras, hágalo los lunes con nosotros. Vamos a hablar de la conciencia, si te parece. ¿Qué es eso? Me encantaría. Venga. Okay. Pero regresamos a las emociones. A las emociones. Es el mecanismo a través del cual nosotros podemos
navegar, Sí. es un referente, ya Sí. dijimos, Sí. está interactivo, Sí. está prendido todo el tiempo, Sí. incluso hasta de noche, Sí. cuando dormimos, a través de los sueños. Pero la vergüenza en particular es un catálogo de marcos, de referencia, que es Pepe Grillo. Sí, y Ya además es una experiencia donde sentimos en nuestro cuerpo como feo, ¿me explico? Es una especie de contracción. Ups, se Sí, colapsa. ¿no? Lo vemos también cuando nos sonrojamos. La otra forma en la que vemos la vergüenza, híjole, bajamos los ojos, como que sentimos, la experiencia es una... Es una compulsión. Sí, por un lado. Ahora, haz de cuenta que lo que nos genera esto es retirar nuestro interés en algo que estábamos haciendo, De que ya no. determinamos. Sí, exacto, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué esto? Porque es lo que nos permite darnos cuenta que hicimos algo que no funcionó. Es decir, hay un como mecanismo de navegación que detecta por aquí no es y cambia la ruta. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido es sutilísimo, no es malo, es desagradable. Vergüenza sana. Vergüenza sana, es desagradable, ¿por qué? Porque necesitamos que nos caiga el 20 de que esto no está bien. Sí, cuando por eso decimos, se siente qué feo. desagradable que... Sí, sí, ta. sí, exacto. Que no dejé hablar a Laurita durante la entrevista. Oh, qué vergüenza, Dios mío, no. Pero haz de cuenta, la cosa que permite que la vergüenza sea sana, o sea, el punto esencial que la hace sana, es que el juicio que yo emito, porque emito un juicio al hacer esta evaluación, lo hago sobre mis acciones, es decir, lo que hice estuvo mal, cometí un error, Me observo. la regué, me observo. Autoobservación. Sí, pero la autoobservación tiene como objeto mis acciones y el juicio va sobre mis conductas. Uh-huh. Son dos ámbitos. Sí, y haz de cuenta que esto se distingue de quien yo soy, es decir, mi identidad y mi conducta las veo como dos cosas separadas y distintas, donde yo sé cuáles son mis valores y hay momentos donde, reconociendo que soy humana, reconozco que llevo a cabo acciones que no van de acuerdo con mis valores. O sea, le estoy faltando. O de todo correctas, o que cometí un error. Y donde la regamos es identificarnos con eso y ya la compramos. Ahí es donde la vergüenza, cuando la internalizamos, cuando nos identificamos con ella, ahí es donde Entonces se vuelve tóxica. Qué malo soy. Exacto. No es de que cometí un error, es que yo soy un error. No es de que fracasé en esto, es que yo soy un fracaso o un fracasado. ¿Me explico? Y ahí te va el tirabuzón para abajo, ¿no? Totalmente. Y ahí esa es la fuente de las compulsiones, de las adicciones, de la depresión. O sea, hay un montón de elementos. Y obviamente, ojo, todas estas dinámicas son dinámicas muy complejas que tienen un montón de elementos distintos. Sin embargo, en términos emocionales, el núcleo fundamental que genera un montón de conductas que no funcionan en la vida y que además como que no tienen sentido, es la vergüenza tóxica. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo siento que hay algo que está mal conmigo, que yo soy defectuoso o defectuosa de alguna forma, o no estoy haciendo bien las cosas en alguna forma, pero la interpretación es que es porque yo estoy mal, que yo realmente no tengo escapatoria de hacerlo así porque soy un ser humano chafo. Uh-huh. Entonces ahí viene ya un juicio, una categoría. Totalmente. Y un sello. Exactamente, y es ese sello el que es el problema. Una impronta. Porque si yo pienso así de mí misma, entonces no tengo escape. Lo único que me queda es tratar de tapar eso, ocultar que yo me siento así y pretender generarme una imagen de que yo estoy bien y todo está bien en mi vida. Funciona bien. Exactamente, volverme entre comillas funcional, pero con un núcleo de dolor profundísimo, de una sensación de no quererme a mí misma, ¿no? Al final ahí está. Exacto. Y no puedes hacer otra cosa con eso. Dolor. Y le hagas lo que le hagas, ahí está. Va a estar. Y te lo vas a llevar a la oficina. Exactamente. A tu cuarto, a tu casa. A todos lados. Al camión, Exacto. a tu coche, Exacto. a Planeta 2013, a todos lados. Y si hay alguien en algún momento que tratando de ayudarte te quiere decir, oye, ¿sabes qué? Esto que estabas intentando hacer, pues como que esta parte que hiciste no estuvo muy bien. En lugar de escucharte, están tratando de contribuirte para darte tips acerca de dónde mejorar lo que estás intentando hacer, te la tomas personal. Es un ataque hacia mi persona, me están diciendo que yo estoy mal, que yo soy tonto, bla, 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 y te compras el boleto, te
pones de pleito con la persona y no te permites recibir una crítica constructiva y cariñosa, una corrección, nada. ¿Por qué? Porque para ti va a significar, mira, aquí hay una muestra de que yo soy defectuoso. Entonces, si tu experiencia es yo soy defectuoso constantemente, no hay forma que tengas la capacidad de aprender de tus errores. ¿Me explico? La mente funciona así, somos lo que pensamos. Y lo vamos proyectando todo el tiempo. Entonces, si antepones yo soy tal, eso eres. Y la otra cosa acerca de eso, Gerardo, somos lo que pensamos mientras nos identifiquemos con nuestros pensamientos, ¿sí? Aquí por eso el trabajo... Separarlo. Sí, y regreso a una pregunta que me hacías al principio acerca del trabajo de Robert, que es el trabajo que también hago yo de la escuela esta. Para nosotros es muy claro que no basta con el trabajo cognitivo, es decir, no basta con que yo entienda esto. Y me dé cuenta. Y me dé cuenta. No basta con que me conecte con mis emociones. Es importante también que aprenda a trabajar con ellas en mi cuerpo y que además tenga conciencia de que no soy solamente mi mente, solamente mis emociones y solamente mi cuerpo. Quien soy esencialmente es aquello que puede percibir todo cuenta. Esto y relacionarse con todo esto. Entonces, esa es la parte espiritual del trabajo en terapia intuitiva integral. Entonces, terapia intuitiva integral. Se oyó muy bien. Sí, es la verdad es precioso el trabajo. Sí, y es integral porque requieres de todos estos 4 elementos. Para trabajar en un mismo espacio terapéutico, trabajas con todo eso en la misma terapia, ¿no? Entonces, te permite el estar súper presente, esa es la parte intuitiva, el estar realmente súper presente aquí y ahora con las personas. Y necesitas tú también estar súper presente contigo, ver qué es lo que yo estoy sintiendo con lo que me está diciendo esta persona, qué noto, qué percibo, qué gestos veo que está haciendo, qué cambios en su tono de voz, cuál es la sensación que me da acerca de, por ejemplo, la edad que se están manifestando de esta persona en este momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando con una, falleció recientemente mi abuelita, entonces hablando con una de mis tías que me decía es que no pude estar, yo le escuchaba la voz y escuchaba la voz de una niña chiquita en ese momento, ¿no? A pesar de que ella es una mujer muy capaz, etcétera, todos tenemos adentro también estas estadios, otras configuraciones. Sí, ¿no? Exacto. Entonces es aprender a relacionarme con ellas para darles un espacio, ¿no? Y no está mal ser niños. No, al revés. Sino más bien ocuparnos de administrar muy bien en qué momento los podemos usar. Y la otra también, Gerardo, es que de niños todos pasamos por momentos donde nos vimos rebasados por situaciones. Te rebasaban las cosas. Exacto, y que se quedó una huella emocional ahí y muchas veces esa huella termina saliendo más adelante, ¿no? Y lo que aprendemos también aquí es a conectarnos con el dolor de esa chiquita que era yo, que pasó por diferentes cosas y que aquello que pasó sigue surgiendo en mi emocionalidad del día de hoy. Sin embargo, cuando yo aprendo a conectarme con esto desde un lugar, desde mi lado adulto, con cariño, sin negarlo, sino haciendo un espacio, me hago responsable. Hay un manejo. Exacto. Y entonces puedes aspirar a transformarlo. Exacto. Pero apenas, antes no. Exacto. Mientras no hay entrenamiento psicocorporal y además de observación, de autoobservación, autoanálisis, facilitado por un experto, entonces puedes tener oportunidad de mejorar, antes no. Totalmente de acuerdo. Y se los juro que funciona. Bueno, Prueba de ello hemos visto por décadas cómo los mecanismos del manejo psicocorporal, desde Bert Hellinger para acá y otros teóricos que han venido aportando una serie de estructuras y métodos de transformación, autoobservación, pues en verdad funciona. De veras que sí. Y eso, ahora también hay que decirlo, a veces es difícil, a veces tiene uno que tocar con dolor, con miedo, con vergüenza, y la experiencia no es agradable sin duda. No, pero es parte o sea, la libertad y el grado de empoderamiento que tiene que ver con ese ámbito de definir la madurez en términos de manejar la realidad tal como es, no como queremos que sea. Exactamente, ¿no? Total, me encanta esa definición. Y esta realidad ahí está, y siempre va a haber cosas de nosotros y de nuestro entorno, de las personas,
que no nos gusta. Sí. Bueno, pero ¿y eso qué? Claro. Así son. Exactamente. Y nuestra madurez está en manejar eso. Exactamente, en ser capaz de relacionarme con ello, aunque a mí no me guste, Uh-huh. y ser capaz de buscar las formas en las que las cosas funcionen lo mejor posible para todos los involucrados, a partir del respeto y de la conciencia, ¿no? Bueno, pues ahí está, son 10:49 y ¿te parece que vamos dejando al final de los programas Uh-huh. 2 pautas para que nuestros amigos comiencen a practicar, Sí, claro. comiencen a cachar Sí, claro. y llevárselas para la tarea de la semana? La tarea de la semana me parece maravilloso. Bueno, la primera tarea que creo yo es importante es la de empezar a ubicar cómo está mi capacidad de relacionarme con mis emociones, ¿sí? ¿Cómo hacer esto? Bueno, se trata de empezar a observar con mi mente qué está pasando en mi cuerpo y en mis emociones. Y la forma de hacer esto es, tomo una respiración profunda Uh-huh. y cierro mis ojos e imagínate que el ojo de tu mente es como un escáner que empieza a bajar y que puedes registrar lo que está pasando en tu cara, en tu rostro, Uh-huh. en tu cuello, y sigues bajando y así continúas. La parte fundamental donde sentimos la mayor parte de las emociones es este centro, este como canal que está conectado con los chakras, para todos ustedes que han estado escuchando el pilar de en medio. El pilar de en medio, exactamente. Ahí es donde Dicen los sentimos cabalistas. en su mayor parte las emociones. Sin embargo, también podemos sentirlas a veces en las manos, Sí. en la espalda. O sea, todo nuestro cuerpo tiene capacidad de percepción emocional. Sí. ¿Dónde sentimos tensión? ¿Dónde sentimos contracción? Por ejemplo, si tengo un nudo en la garganta, si tengo una opresión en el pecho. Uh-huh. De repente también se siente como energía que se mueve. Por ejemplo, la ansiedad muchas veces la sentimos en el vientre y como que si tuviéramos una imagen, ¿cuál sería esa imagen? ¿No? Por ejemplo, para mí la imagen de la ansiedad son como muchos puntitos que se están moviendo así como muy locamente, ¿no? Muy de forma desorganizada. Y que vienen con una sensación de alerta hacia algo que no sé qué es, ¿no? La ansiedad, por ejemplo. La puedo sentir a veces en las manos. Entonces, normalmente lo que hacemos es retirarnos de esas sensaciones. La invitación el día de hoy es a no retirarnos, a tomar una respiración profunda de nuevo y acercar mi atención y llevarla a ese espacio, ¿sí? Una de las cosas que a mí me gusta hacer con esto es respirar e imaginar que en el momento que estoy inhalando respiro luz y que esa luz la llevo a ese espacio donde estoy sintiendo algo desagradable. Es decir, trasladamos esa energía luminosa que nos regala el universo, que es ilimitada, es abundante, está en todos lados, a todas horas, no nada más en la mañana, no nada más en la con mañana. el sol. No, exacto. Puede ser en la noche. Puede ser en la noche, perfectamente puede ser. Tomamos en la noche. esa energía y la dirigimos y la llevamos exactamente hacia a donde ese estamos espacio. sintiendo Exacto. estas tensiones. Estas tensiones. La idea es iluminar ese espacio, darle espacio de ser en mi ser, ¿no? Entonces, no ir en contra, ni huir. Darle energía. Darle luz. Darle energía, darle luz, darle espacio. Y al hacer eso también, darme cuenta del espacio alrededor de esta sensación, es decir, darme cuenta que la sensación está ocurriendo en un espacio más grande que la sensación misma. Esto me permite a mí irme desidentificando de la emoción para, en lugar de relacionarme con el mundo desde la emoción, tomo un paso para atrás y me empiezo a relacionar yo con la emoción. No soy eso. No soy eso, pero está aquí, está en mi espacio. No soy eso, pero está aquí mientras. Exactamente. Y tiene un mensaje para darme, ¿sí? La otra cosa, esta sería como la segunda parte de la tarea. Si esta sensación, si esta emoción pudiera hablar, ¿qué mensaje me estaría queriendo Eso dar? me parece bien interesante. Si después de hacer este ejercicio entramos en contacto con esa emoción que no nos gusta, que nos molesta, escucharla. Escucharla, sí. ¿Y qué me dice? ¿Y qué me dice? ¿No? Como si tuviera una inteligencia en sí misma. Exactamente, más bien reconociéndole que de hecho tiene una inteligencia en sí no misma. No como, de hecho la tiene. Esta es la parte de... Y le puedo preguntar. Sí, exacto.
¿Qué tiene que decir? Y exactamente, ahora, ¿cómo viene la respuesta? De muy, muy distintas formas, ¿no? Así que abusados, no necesariamente es una voz. No a veces puede ser una voz que oyes la palabra, a veces es una imagen, a veces es un recuerdo, a veces es una cosa muy rara que dice uno, ¿qué es esto? ¿No? Por ejemplo, a veces que es simplemente una imagen de una sensación, como les decía, por ejemplo, como la de la ansiedad que yo describía. Sí. Hay veces que es literalmente un momento en mi vida donde sentí ansiedad y que sigue atorado en mi cuerpo. Sí. A veces es la sensación, la imagen, mamá o papá, o el que me daba lata cuando estaba en el kinder, o el novio primero que tuve que todavía traigo ahí cargando el corazón roto, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de imágenes, todo este tipo de información es lo que nos permite a nosotros ir viendo, este es el pendiente que yo traigo y esto es en lo que yo necesito trabajar. Bueno, pues ahí está la tarea, la autoobservación me parece un apunte muy práctico, además que nos va a reportar qué les parece si nos comentan quienes lo hicieron, nos peguen en el chat en 8 días qué tal funcionó, sí, incluso este programa se queda enlatado en nuestro catálogo de YouTube. Super si usted ve este programa, llegó hasta el final y aguantó estos 55 minutos con nosotros, coméntenos y en la semana yo voy a ir guardando estos apuntes para verlos aquí. Vale, pues. Tu correo electrónico por si las personas quieren tratarse bajo esta técnica o también son un grupo, porque puede ser o una escuela o puede ser un equipo de fútbol o puede ser una empresa, puede ser una empresa, quien sea, o una familia que venga todos juntos contigo. O una pareja. Estar en tus manos y que nos facilites el manejar la crisis, el manejar la vergüenza. Claro que sí. ¿Cuál es el correo? El correo es laura@healing.ca. Lo repito, laura@healinganger.ca, que sería healinganger.ca. Ahí está apareciendo. Tengo entendido que está justo en pantalla ahorita, ¿no? Muy bien. Sí. Pues Laurita, antes que otra cosa, muchas gracias por aceptar estos bloques de los lunes. Sí, con mucho y gusto. A ustedes, amigos, agradecerles el favor de su presencia aquí en Conciencia Planetaria, que el espacio sirva para algo, no nada más para divertirnos, sino para aprender juntos. Sí. Y quédese con Mariana Mejía, que ya está por acá, y su nueva mujer, la carta de Osho, recetas y un poquito de consejos prácticos, el libro de hoy. Así que pues estamos iniciando esta semana nuevos programas de radio. El jueves tenemos a Bo Henderson con The True Life Health. Esto está desde los Estados Unidos, los jueves a las 7 de la noche, no se lo pierda. Un programa que está realizado completamente pensando en ustedes, angloparlantes, así que sus amigos que nos oyen en Estados Unidos, si quieren realmente hacer contacto con un experto, sus libros bestseller a nivel internacional sobre la abundancia, sobre la riqueza, el nuevo enfoque de la riqueza, que tiene que ver, para que lo anotes en la bitácora de nuestra agenda de temas, bienestar. ¿Qué implica el bienestar? Claro, maravilloso. Bueno, por lo pronto la semana que entra conciencia. Sí, la semana que entra conciencia. Y le seguimos dando a la vergüenza. Bueno. Claro que sí. Y todo lo mejor que este año, que este 2013 sea verdaderamente un año donde despeguemos todos a niveles que, bueno, ni siquiera nos podemos imaginar ahorita. Hasta luego, buenos días.